Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en una nueva entrevista del blog numismático. En este caso tengo conmigo a una de las personas más relevantes del coleccionismo en Barcelona durante las últimas décadas, yo diría que también del coleccionismo en España. Y bueno, si os hablo de Xavier Llach y os hablo del apellido Llach, ya podríamos hablar de uno de los apellidos más relevantes en todo lo que es filatelia y coleccionismo, pues durante todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI. Hola, Xavier. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo vamos? Pues muy bien. Yo siempre cuando quiero entrevistar a gente que lleva tantos años de profesional, que ya tiene una trayectoria tan dilatada, muchas veces cuesta, digamos, centrar los temas, ¿no? Porque hay tanto donde se puede hablar. Así que, si te parece, vamos a empezar un poquito tu carrera profesional. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿O cuándo empezaste a trabajar? Sí, mis inicios profesionales dentro del sector, el sector de la filatelia, son consecuencia de una empresa que fundó mi abuelo en 1915 en Cuba y que luego trasladó a Barcelona y ha tenido diferentes ubicaciones. Esta fue Filatelia Llach en su momento. Mi padre y mi tío continuaron con la empresa y a posteriori pues mi primo y yo también la continuamos. Yo me incorporé, digamos, entre comillas, oficialmente en 1985, pero en las empresas familiares ya te puedes imaginar que años anteriores íbamos a ganarnos un poquito de dinero y a entrar en contacto con un oficio, que digo yo, que como todos sabemos, es diferente, ¿no? Y ese fue el principio, ahí me inicié en la profesión. Pero entonces estamos hablando de que los inicios de esta trayectoria, digamos, los inicios familiares se remontan a 1915. Correcto, sí. Pero, ¿y en Cuba? ¿Por qué Cuba? Bueno, como tú sabes, hubo muchos catalanes, españoles, pero sobre todo catalanes, que emigraron a Cuba buscando oportunidades económicas. Mi abuelo y bisabuelo fueron unos de ellos. Algunos vinieron con mucho dinero y con mucho éxito, y otros no tanto. Ellos fueron a hacer un negocio de química que finalmente no salió y vieron unos sellos, les llegaron unos sellos de Estados Unidos y se enteraron de que había un negocio posible y pensaron, bueno, cuando volvamos, para no volver con las manos vacías, pues lo que haremos es dedicarnos a esto. Y así es como empezó. Y claro, en esa época la verdad es que debía tener mucho mérito, porque dedicarse al coleccionismo profesionalmente pues no era como ahora. Claro, entiendo que esto sería en pañales. O sea, estoy pensando en la época de posguerra en España, pues me imagino que apenas habría profesionales al respecto. Sí. Bueno, y incluso estamos hablando de antes, ¿no? Antes de o durante la Primera Guerra Mundial, llegan aquí. Durante la Guerra Civil, bueno, se sobrevive como se puede, y fue después que empezó el negocio a tener una cierta dimensión, y con los años hubieron periodos de inflación que a nosotros nos explicaban, de los años 60, y que luego de alguna manera tuvieron su momento explosivo en los años finales de los 80, a finales de los 70, a principios de los 80, coincidiendo con la transición. En ese momento podíamos encontrar en Barcelona, y en España, anuncios a toda plana en los diarios diciendo compramos sellos, y ese fue el momento más o menos en que yo entré. Fue un momento dulce. Vale, pero aquí me gustaría incidir un par de cosas. A lo mejor a ti, bueno, obviamente no lo viviste, pero a lo mejor tu abuelo te pudo decir alguna cosa y tal. ¿Cómo se vivió el coleccionismo en la Guerra Civil? Además, Barcelona fue una ciudad que lo pasó especialmente mal durante la Guerra Civil, o los catalanes, o Cataluña en general. A lo mejor había mucha gente que necesitaba vender desesperadamente y ahí hubo grandes oportunidades de compra, o por el contrario, directamente esto fue un desastre tal que tus abuelos apenas podían comer. Sí, bueno, como tú sabes, en muchas familias españolas y catalanas también se hablaba poco de la Guerra Civil, te explicaban pocas cosas de la Guerra Civil, y este también fue el caso. Yo, por lo poco que explicaron y lo que he ido deduciendo, creo que fueron 3 años de congelación y supervivencia de una manera como era posible para la familia, pero que no se hicieron ni muchos negocios, ni pocos, yo creo. Igual sí que alguien vendía una colección. Sí que explicaron después que durante la Segunda Guerra Mundial sí que habían, en particular judíos,
que huyendo de la guerra pues pasaban por aquí, por Barcelona, y que vendían sus colecciones. Pero bueno, tampoco, yo no creo que eso fuera tan relevante como para mantener el negocio, ¿eh? Quiero decir que fueron años muy duros, entiendo que fueron años muy duros, y que hasta que nos empezó a estabilizar la economía, plan de estabilización, 60, y luego ya pues más adelante con los procesos industriales, pues hasta ese momento la filatelia como negocio no tenía una consistencia suficiente para mantener familias, ¿no? Vale, pero bueno, claro, la filatelia no tenía esa consistencia, pero tus abuelos tenían que mantenerse. Entonces, Sí. ¿también trabajaban con arte o con alguna otra cosa? No, no. Mi abuelo, de hecho, bueno, sí, tenía un hermano que también trabajaba en esa época, pero vaya, no, ellos se dedicaron a la filatelia exclusivamente y sí, pudieron sobrevivir. También hemos de pensar que, como todos sabemos, todo el tema de los gastos y de la manutención, de la fiscalidad, habían muchos factores que son muy diferentes a los de ahora y cuesta de comparar aquella situación con la de ahora. Lo cierto es que sí, que vivieron y vivieron del negocio de la filatelia. Vale, y luego hemos dicho de las épocas de inflación. A ver, en España nunca hubo una hiperinflación como tal, al menos no durante el siglo XX, o sea, no hubo un momento donde hubo un 10.000% pero sí que, de inflación quiero decir, pero sí que hubo épocas, eso, los años 60, 70, incluso parte de los 80, con una inflación elevada de doble dígito anual sostenida durante décadas. Entonces, claro, y esto dices que es un momento dulce, o sea, esto es algo dulce para el coleccionismo. Sí, tiene cierto sentido si se analiza desde el punto de vista de que, como todos sabemos, la inflación es una pérdida de valor de la moneda, y muchas personas en esos momentos lo que buscan son refugios en objetos que puede ser el oro, si habláramos de numismática, y que en ese momento la filatelia también proporcionaba una seguridad. Ya te digo, como te he comentado antes, a nivel mundial, a nivel europeo, se sabía que había gente que viajaba con lo que necesitaba para sobrevivir y sus colecciones, en este caso de sellos, porque sabían que las podían realizar. Es decir, que no dejaban de ser un valor refugio que en épocas de inflación son los que funcionan. Claro, porque al final sabes que si guardas dinero, el dinero va a ir hacia menos, o va a tener cada vez menos poder adquisitivo. Si tú guardas un objeto que sea fácil de vender, en este caso una colección de sellos, ese objeto se va a ir revalorizando razonablemente, al menos con la inflación. Correcto. O sea que su poder adquisitivo los vas a sostener. Claro, ahora parece que hemos pasado, en el momento actual, en los últimos 15 años han sido de una inflación prácticamente cero durante mucho tiempo, y ahora parece que vuelve a repuntar la inflación. Entonces, ¿tú crees que ahí también será que ahora llega un momento más dulce? Sí, bueno, claro, no es exclusivamente la inflación la que modifica creo yo, los precios de nuestros mercados. Es un factor, que hay otros muchos, insisto, en el caso del oro, porque ahora es más conocido. Pues evidentemente la inestabilidad económica, la inestabilidad política, los conflictos bélicos, todo esto también influye. Es decir, la inflación es un factor, no es el único. Es posible que el hecho de que la inflación tenga un repunte, que de todas maneras aquí en Europa se está controlando mucho el tema de la inflación, pudiera modificar la situación del mercado. O sea, un pequeño viento de cola. Ahí. Podría influir y ayudarnos. Vale, entonces, tú por tu parte, a nivel personal ya, hemos dejado tu historia en el año 85, hemos dicho. Correcto. Que tú antes habías estado más o menos en contacto con los sellos desde niño, entiendo. Sí, bueno, esto es normal. Si tu familia se dedica a ese negocio, pues los sellos estaban durante las horas laborables y las particulares, que si habían sellos en casa y hablábamos y vivíamos pues alrededor del producto. Vale, pero tú estudiaste antes de... Sí, yo estudié la carrera de Económicas en la especialidad de empresa, y bueno, esto es interesante saberlo. Es decir, yo cuando la acabé tenía la opción de, obviamente, buscar trabajo fuera de la empresa, pero el sector en ese momento, que es lo que te comentaba, principios de los 80, el sector estaba en un momento muy álgido. Había muchas exposiciones, había mucho negocio, y bueno, la verdad es que con lo que yo veía y
digamos, una ayuda de los padres, de mi padre, para decirme, oye, que aquí te puedes perder una gran oportunidad. Y bueno, efectivamente, a diferencia de lo que está pasando actualmente, que cuesta que las nuevas generaciones, sobre todo en el sector de filatelia, bueno, y otros sectores que también están vinculados al coleccionismo, como podría ser los anticuarios o podría ser el arte incluso, la pintura, pues claro, ahora estos jóvenes no encuentran un escenario tan favorable como yo me encontré, o nosotros, en este caso mi primo y yo, nos encontramos al principio de los 80. Vale, entonces aquí os incorporéis a la empresa familiar, pues tu primo, que es... Ignacio Jack. Ignacio Jack y tú. Y entonces sois, digamos, la sangre nueva. Efectivamente. En la filatelia Jack. Efectivamente, somos la sangre nueva, pues incorporamos cosas que ahora son tan obvias como pues, informatizar todo lo que era la contabilidad y lo que era el control de los clientes. O sea, nosotros teníamos la típica empresa que, en fin, cada cliente era una ficha de cartón en la cual se escribía manualmente todas sus entradas y salidas, y eso lo convertimos pues en un IBM Sistema 36 y bueno, eso fue revolucionario, fue el principio de la entrada informática, y a partir de aquí pues el negocio fue, como todos sabemos, fue evolucionando. Nosotros ya en el 89, en 1989 hicimos una joint venture al principio y luego una sociedad con la familia Soler, que eran también filatélicos de primera generación, pero de mucho prestigio en ese momento. Y esa fue la sociedad que poco más tarde incorporamos los libros e inmediatamente incorporamos las monedas. Y de ahí hemos ido trabajando, hemos ido viendo los vaivenes, las evoluciones de los precios de mercado, tanto de sellos como de monedas como de libros. Y hasta ahora, que hace 3 años, como tú sabes, nos compró una empresa italiana, que es Bolaffi. El grupo Bolaffi. Que es el grupo Bolaffi, italiano de Torino, que es una empresa que se dedica a subastar todo tipo de objetos. Allá pues subastan desde arte, coches, bolígrafos y a veces cosas insólitas. Aquí como que habéis ido aunando conocimientos de diferentes gremios, todos relacionados con el coleccionismo. O sea, entiendo que vosotros erais, o sea, lo que es Filatelia Jack, los expertos de coleccionismo, obviamente, pero de sellos. Luego os juntáis con la familia Soler. Sí. Entonces ahí decís, bueno, es que Soler también hace coleccionismo, pero claro, ellos son más expertos en anticuario y son más expertos. Pero claro, al final, la infraestructura, entiendo yo, para el coleccionista de sellos y para el coleccionista de libros, es la misma. Lo que hace falta es el conocimiento técnico sobre un tema y otro. Luego ya la misma idea con monedas. Correcto. Y ahora ya la explosión de que aquí también se puede hacer subastas de relojes, de bolígrafos de colección y toda esta historia. Sí, finalmente es el mundo del coleccionismo. Bueno, no he comentado, yo creo que es relevante, que nuestros socios, la familia Soler, habían sido socios de Aureo, que es una empresa muy conocida a nivel numismático, y que nosotros, me parece que fue en el 2008, si no recuerdo mal, también nos asociamos con Martí Herrera, que era otra firma de prestigio numismático. Es decir, como tú dices, hemos ido incorporando el conocimiento indispensable que exige este negocio. Claro, pero el conocimiento técnico sí que cambia, pero entiendo que el conocimiento logístico es el mismo. O sea, contabilidad, paquetería, administración, ahí al final, desde ese lado, es igual el vender sellos que el vender... Correcto. Y además hay unas ciertas economías de escala que siempre son beneficiosas si sabes mantener este equilibrio entre estructura e ingresos que consigas de cada uno de estos productos. Vale. Y aquí ya también en cuanto a mercados y demás, porque a ver, yo no soy experto en sellos, ni muchísimo menos, pero la sensación desde fuera es que el sello ha ido hacia abajo. Y bastante, o sea, si vamos a lo mejor a los años 70, lo que todo el mundo me dice, o 70, 80, es que entonces el mercado del sello era, no sé, 10 veces más que el del mercado de monedas, y ahora resulta que es 10 veces menos. Esto no sé si es algo que es cierto, tampoco sé si es algo cierto en España, o en todo el mundo, o qué ha pasado, qué ha ocurrido ahí. Sí, bueno, esto es un tema muy interesante. Lo de las 10 veces que tú dices, entiendo que es 5, vamos, las que sean. No, iba a decir que es difícil de cuantificar porque, como todos sabemos, nuestros mercados
no tienen suficiente entidad para que hayan estudios de mercado que nos digan, nos concreten, nos encapsulen las ventas que genera cada uno de ellos. O sea, intuimos que es así, efectivamente, no sé si son 10 o 5, pero en cualquier caso es la evolución que tú dices. Es muy posible que influyera la cuestión fiscal cuando la filatelia tenía a finales de los 70 y principios de los 80. La cuestión fiscal para las monedas en concreto era muy estricta, por lo tanto eso debía desincentivar la entrada de dinero. ¿A qué comentas la cuestión fiscal? O sea, Sí. a la hora de comprar y vender... Bueno, a ver, yo no estaba en ese momento en el sector, pero por lo que a mí me explican había un impuesto que creo recordar era un impuesto de lujo que afectaba particularmente a las monedas, creo que de oro y no sé si las otras. En cualquier caso... El oro, sí. Al oro. Entonces, hemos de pensar, bueno, esto cada uno tiene su opinión, pero yo soy de la opinión de que el oro como metal precioso y metal estrella de la numismática también condiciona lo que son los mercados. Si en ese momento teníamos al oro de alguna manera eclipsado por esta ley, cosa que no pasaba con la filatelia y se necesitaba, como he dicho antes, digo valor refugio y tampoco quiero confundir en el aspecto de que, a ver, el coleccionismo, y yo creo que en esto estamos también de acuerdo, el coleccionismo, como su nombre indica, es la acumulación de objetos, los que sean, para el placer del que lo hace, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo presente porque eso genera obviamente un mercado de oferta y demanda, pero que este mercado luego está influido por otros factores, que es los que estamos comentando hasta ahora, ¿no? Que puede ser la inflación, que puede ser los conflictos bélicos, etc. Es decir, aquí se mezclan dos temas que hacen que el mundo del coleccionismo y el mundo de la inversión tengan una intersección, pero es una intersección complicada y delicada y difícil también de estimar dónde está, ¿no? Le pasó a la filatelia, todo esto lo digo porque la filatelia fue producto en un momento determinado, no era la primera vez, pero en los años 80 ya aparecieron empresas que dedicaban a invertir con el aval, para entendernos, de la filatelia. ¿Por qué? Porque la filatelia estaba subiendo de precio. Esto en numismática me parece que también existe algún producto de este estilo, pero por el momento es mucho más escaso, es decir, no se ha masificado. Claro, eso tiene un peligro, y es el peligro de los famosos bombollas financieras, ¿no? Burbujas. Perdón, bombollas. Burbujas financieras, gracias. Que si llega mucho dinero externo, es decir, del mundo de la inversión, no del mundo del coleccionismo, a un sector, si este mercado de inversión empieza a realizar, puede arrastrar con su oferta los precios de la demanda. Esto es un poco también lo que pasó en España con alguna empresa, pero bueno, también se ha de decir que a pesar de esto, nosotros, como tú sabes, tenemos subastas de sellos en Madrid, tenemos subastas de sellos en Barcelona y seguimos trabajando. En Italia siguen haciendo subastas de sellos. Es decir, esto lo que fue una corrección importante de precios, en la cual estamos ahora, pero ahí el mercado se sigue moviendo y yo creo que es porque ahora sí realmente tenemos el mercado coleccionista, estrictamente coleccionista. Luego, claro, no sé pero el abuelito que antes compraba el sello, que se iban saliendo y demás, yo no sé si ese abuelito ya sigue existiendo o... no sé, yo siempre lo cuento como anécdota. Yo tengo una prima que tiene 28 años, a la que quiero mucho, y yo le acompañé a la primera y única vez que esta prima mía mandó una carta, sin sello. O sea, ella no ha vuelto a mandar una carta nunca. Y a ver, ya no es tan joven, tiene 28 años. Entonces, claro, las nuevas generaciones no saben ni qué es eso. Bueno, la Copa enviaron una carta con sello, es decir, con un sello. No, fuimos a correos a mandar una carta. Era simplemente un papeleo burocrático que tenía que hacer con la universidad. Ni el sello. Ni el sello. Ella no ha utilizado un sello nunca. Y una mujer que casi tiene 30 años. Efectivamente. Entonces, claro, ya al que tiene 15 le sonará de su abuela. Sí, esto es así. De todas maneras, para hacer un símil con las monedas, esto también hemos de pensar que nosotros estamos trabajando y estamos coleccionando objetos finalmente escasos. Quiero decir que también podríamos pensar que las monedas, cuántas monedas son que se utilizan hoy en día, no tienen ningún valor comercial y se coleccionan de una manera más rutinaria, ¿no? Quiero decir con esto que es evidente que la desaparición del sello
o la futura desaparición, porque aún existe, la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre de aquí y de todos los países sigue fabricando, pero la futura puede condicionar, pero igual esto también puede ser, ves a saber, un revulsivo para que de pronto, si eso se pone de moda porque ya no existe, pues ayude al mercado. Es decir, aquí los caprichos del mercado son muy difíciles de prever, ¿no? Ahora, lo que es cierto es que ahora, en este momento, con lo que te he comentado de las empresas de alguna manera dedicadas a la inversión, con lo que supongo que comentaremos más tarde, lo que es el ambiente general del coleccionismo y con las consecuencias de la bajada de precios, la filatelia ahora está en un momento que nosotros decimos, y lo decimos convencidos, que es un gran momento para comprar, no para vender. Es decir, que los clientes que siguen coleccionando y que tienen interés están encontrando cartas, sellos o documentos a unos precios inferiores a los que se pagaban hace 5 o 10 años. Y esto es así. Vale, pero entonces tú crees que esto volverá, o sea, que el coleccionismo es algo cíclico, o sea, que va con sus idas y venidas y no es algo generacional, que algo que importó en un momento luego dejó de importar. Sí, bueno, como tú sabes, yo además también soy economista y los economistas sabemos hablar mucho del pasado. Cuando nos dicen qué va a pasar en el futuro, dices, bueno, lo de la bola de vidrio es difícil. Históricamente ha tenido alzas y bajas. Por lo tanto, ahora podemos estar en un periodo de más o menos estabilidad. Yo creo que ha bajado y ahora estamos estables y puede volver a subir. Sí. Hay muchos condicionantes que ya son de tipo sociológico que no ayudan a pensar que sea así, pero esto nunca se sabe, nunca se sabe. Vale, luego hay otro asunto, porque hasta ahora hemos estado hablando así de mercados y demás, pero un tema que a mí me interesa mucho hablar con Xavier es el asunto de la cultura y cómo enlaza siempre el coleccionismo con cultura. Y aquí ya vamos más allá del coleccionismo propiamente de monedas o incluso de sellos, ¿no? Parece que como tú que dices, oye, cualquier persona culta es en cierta forma coleccionista o admira el coleccionismo. Y cualquier persona que sea coleccionista, por necesidad, tiene que ser una persona culta. Sí. Entonces, ¿cómo es esto? Sí, esto lo hemos comentado. Bueno, yo creo que, a ver, la cultura es muy difícil de definir o fácil, pero en cualquier caso, pongamos un ejemplo básico, ¿no? Cuando vamos a un museo, ¿no? Cuando vamos a un museo, que teóricamente es uno de los símbolos de la cultura más importante que tienen todos los países. Cuando vamos a un país que está poco desarrollado, tienen museos muy precarios, y cuando vamos a Francia, Inglaterra, Gran Bretaña o aquí mismo tenemos grandes museos. ¿Y qué son los museos? Los museos son colecciones, es decir, son colecciones públicas, normalmente también hay de privadas, pero son colecciones. Y de aquí yo creo que es fácil deducir que el coleccionismo es cultura y que la cultura no solo es coleccionismo, pero sí que nosotros, y con la experiencia que hemos tenido, claro, hemos conocido a muchísimos coleccionistas, es muy difícil, insisto, coleccionistas, no inversores, ¿no? O sea, gente que realmente compra porque le gusta y porque le interesa el estudio de lo que está comprando. Son personas cultas, son personas con un nivel que siempre se agradece. Hoy en día la cultura está cambiando mucho. Hay una gran metamorfosis, bueno, en fin, donde estamos ahora, las plataformas, todo lo que es las nuevas tecnologías lo está revolucionando, y indiscutiblemente, como todas las revoluciones, pues tiene su parte positiva, que tienes acceso, mucha más gente tiene acceso a mucha más cultura a través de las nuevas tecnologías, pero todos sabemos que también estas nuevas tecnologías están entreteniendo de una manera, yo me atrevería a decir vacía, de una manera estéril, a mucha gente que en otros tiempos, lo que tú decías del abuelito de antes, en otros tiempos, al no haber esta oferta, bueno, alguien podía pasarse, y ahora simplifico, la tarde de un domingo en casa, moviendo sellos, monedas, libros, cualquier objeto que le aportara una información, que le aportara una cultura, que hoy en día, el tiempo ha cambiado de parámetros, hay poco tiempo, y luego está la virtualidad, que ya sabes que yo alguna vez te he comentado. Yo creo que el efecto que tiene la virtualidad de las nuevas tecnologías en la mentalidad de las personas no ayuda a lo que es el coleccionismo tradicional.
Claro, coleccionismo tradicional no, pero pueden aparecer nuevas formas de coleccionismo. Ahí están los NFTs, o NFTs, perdón, que han aparecido hace poco tiempo, ¿no? Ahora parece que son muy denostados porque ahí se generó una pequeña burbuja. Y yo lo que decía siempre con los NFTs es lo que tienes que pensar es lo que realmente estás comprando. No lo que es el NFT como tal. O sea, a mí, el que pagó 1 millón y pico de euros por un dibujo de un mono, eso me parecía pues una monada, ¿no? Por decirlo. Pero el que pagó 3 millones y pico por el código base, o sea, el código fuente de la web, y es el código original de la web, que para mí es el mayor invento de los últimos 500 años por lo menos, pues me parece que está barato. Entonces, puede empezar a haber un coleccionismo digital. Sí que puede ir en detrimento del coleccionismo clásico, que es de bienes tangibles, pero a lo mejor tiene sentido. Es posible. A ver, a mí ya me coge, como tú sabes, un poquito mayor todo este tema de los NFTs. Efectivamente, nosotros hemos visto en nuestro sector cómo han habido subastas, de hecho alguna ya aún, que empezaron fuertes con el tema de NFTs, reproduciendo monedas o partes de monedas o, en fin, lo que hacen los NFTs. Ahora parece ser que esto ha bajado. Aquí yo creo que lo que es importante es el NFT, yo creo que se está valorando en función de sus precios adquiridos. Y yo es un poco donde iba antes. O sea, para mí, en este momento, el origen de los NFTs está más relacionado con el concepto que yo tengo de inversión que de coleccionismo. Esta es mi opinión, puedo estar equivocado y de aquí, yo qué sé, en un año, 5 o que yo no lo vea, que me digas, pues mira, Xavier dijo que los NFTs y mira, ahora hay un mercado y vamos a exposiciones de NFTs, etc. Es posible, pero en este momento yo de los NFTs lo único y las blockchains y todo esto, lo que lo asocio es a los resultados, a una especulación a un corto plazo. Correcto, tal, más que... correcto. Esto yo no le sé ver. Ahora insisto que claro, esto también las generaciones influyen. Yo me he pasado toda la vida con objetos tangibles y sigo creyendo en ellos. Y voy a ver exposiciones y voy a ver museos donde hay objetos tangibles. Ya veremos, también es, bueno, esto yo creo que es un poco el reto que tiene la vida, ¿no? Y nuestra profesión, y es decir, bueno, a ver por dónde varía, ¿no? El tema del coleccionismo. Vale, y aquí has dicho que son diferentes objetos tangibles de los que hemos hablado, libros, y además que lo habéis trabajado desde Soler y Jack, y ahora desde el grupo Volaf y mucho más, ¿no? Pues libros, relojes, sellos, monedas, carteles, antigüedades. ¿Cuáles serían las características propias, vamos a decir, de las monedas, sobre todo, porque es lo que más interesa a la audiencia, con respecto al resto de objetos? O sea, ¿en qué se diferencia el coleccionista de monedas del resto de coleccionistas? Si es que hay alguna diferencia, o en qué se parece. ¿O suele haber coleccionistas que coleccionan de todo, o más específicos? Bueno, empezando por la última pregunta, normalmente el coleccionista es coleccionista y por lo tanto está especializado en algo, pero siempre tiene la tentación de tener más cosas. Es raro cuando nosotros vamos a casa, a un domicilio de un coleccionista y nos ofrece sellos y no tiene alguna moneda o tiene algún libro o viceversa, ¿no? O sea, en este aspecto sí que se va a decir que hay el gusanillo del coleccionismo normalmente implica más objetos. Luego, respecto a las características, bueno, yo creo que sí que las hay de diferencias y similitudes. Las diferencias, por ejemplo, el mundo de la filatelia. El mundo de la filatelia se ha movido y se sigue moviendo, ahora no tanto debido a las nuevas tecnologías, pero se sigue moviendo por exposiciones. Hay exposiciones continuamente en todo el mundo, en España también, colecciones locales, provinciales, nacionales, internacionales, donde los coleccionistas compiten entre ellos, exponen sus colecciones y un jurado pues determina si son o no son mejores que las otras. Esto genera todo un movimiento en todos los aspectos, económico, físico, por desplazamientos, que esta es una característica que en el mundo de las monedas no existe tanto y si existe no Ahora ha empezado con las competiciones con las empresas de graduación. Estas empresas como NGC, por ejemplo, hace competiciones, pero claro, no es que se reúnan, sino que NGC te da una puntuación de las monedas graduadas por ellos y te dice, bueno, pues usted tiene la mejor colección de, no sé, de durillos de Carlos III, por ejemplo. Sí. Ya, medallita.
Bueno, muy bien. No, aquí en Filatelia digamos, la movida es mucho más importante. Ahora, por ejemplo, en Boston nosotros tendremos el año 26 un stand y allá se concentrarán pues, todos los mejores coleccionistas del mundo y eso durará una semana, o no sé si dura una semana o 5 días. Antiguamente eran 10 días que estábamos allá en la exposición y allá teníamos contacto con los clientes, teníamos contacto con los coleccionistas, con los jurados, es decir, había todo como una especie de ambiente que esto no lo hemos, yo creo que en numismática, como tú dices, no ha existido y ahora empiezan a haber estas pruebas de las empresas que gradúan y luego en libros, bueno, claro, el otro sector ya es mucho más amplio, porque aquí sí que, como entramos en el sector nosotros tuvimos un departamento específico de fotografía, tuvimos un departamento específico de carteles, que obviamente aquí sí que ya nos iríamos a lo que todos conocemos, hay exposiciones de carteles, exposiciones de fotografía, pero lo que no hay es este tipo de competitividad que había en el mundo de la filatelia. Esta sería una diferencia. Yo creo que el coleccionista de monedas en general es más discreto, ha sido históricamente más discreto y lo sigue siendo, no tiene tanta necesidad o placer en mostrar o incluso competir con otras personas, por lo menos públicamente. Y insisto, todo lo que es la columna de lo que nosotros llamamos libros y que, insisto, es mucho más amplio porque hacemos pues, grabados, mapas, etcétera. Aquí ya es más diverso y por lo tanto especificar cada uno de los productos sería muy largo. Pero yo básicamente, ya digo, creo que la diferencia básica entre filatelia y numismática es esta y en cambio lo que les une es lógicamente el tener el interés que hay por poder encontrar un relato cultural a la propia colección, que a veces es muy sencillo, puede ser el centenario para las monedas o puede ser pues, el segundo centenario para sellos. Y luego, bueno, claro, ya sabemos que el campo es infinito. Es decir, eso es lo interesante, ¿no? Cómo un coleccionista estructura su colección. Yo siempre digo, mira, tú montas una colección como que fueses a escribir un libro, o sea, ¿qué es la historia que está contando esta colección, ¿no? Correcto. O como si fueses el curador de un museo y quieres ir llevando a tus, no sé, los que entren en el museo, a los diferentes, no sé, estadios de tu colección. Eso es algo que a mí me parece bonito de cómo hacer. Aquí hay otra cuestión y es que una cosa que siempre me he preguntado. En el coleccionismo de monedas se da bastante que la gente se interesa por su nación. Es que la palabra nación a lo mejor tiene una connotación política que no quiero dar. Su patria chica, como lo queremos. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, yo colecciono moneda española. Pero claro, con moneda española con lo que él entiende como España. Hay gente que moneda española es moneda peninsular, hay gente que moneda española es también americana, otros europea, o gente que dice, no, colecciona moneda catalana, ¿no? Y entonces es lo que él entiende por moneda catalana, o moneda de Barcelona, o moneda gallega, lo que sea, ¿no? Pero claro, eso se puede hacer con las monedas porque, digamos, hubo cecas por todas partes. Sí. Pero claro, con los sellos, yo no, con los sellos o incluso con los libros, no sé hasta qué punto se puede ver también ese reflejo de tu patria chica. Si alguien, por ejemplo, se dijese, yo quiero coleccionar sellos de Barcelona. Sí. Entonces, ¿cómo lo hace ahí? A ver, bueno, este es un blog numismático, entonces no vamos a hablar pero me interesa de filatelia, pero en cualquier caso, una cosa es importante. La filatelia, enseguida que pasas la primera etapa, entras en la historia postal. La historia postal, como tú sabes, es todo lo que es las cartas circuladas. Y que aquí el campo es también muy amplio y muy interesante. Y obviamente los especialistas, los coleccionistas que se quieren especializar en su entorno, en la zona geográfica donde viven o donde les gustaría vivir, pues tienen obviamente la historia postal y la aprovechan. De hecho, las exposiciones que te decía antes, filatélicas, actualmente, digamos, desde hace, pongamos, unos ya 20 años, han cambiado de ser exposiciones de sellos a ser exposiciones prácticamente de sobres circulados. Hay sellos también, pero prácticamente se habla de la historia postal. La historia postal, que es la que le da sentido a la filatelia como tal, que es la que demuestra lo que tú decías, ¿no? La carta de tu prima que va de un sitio, en este caso, no sé, la ciudad que fuera, a otra,
pues claro, esto si nos vamos hacia atrás, pues encontramos especializaciones muy interesantes. Un catalán perfectamente puede hacer todas las estafetas que había en el siglo XIX, y si nos vamos a la prefilatelia, pues un andaluz puede hacer Andalucía baja o alta, y bueno, y todas las colonias americanas, etcétera. Es decir, en este aspecto también existe... También se puede ir al detalle concreto. Se puede ir al detalle, es más, van. Los coleccionistas les interesa esto, y los coleccionistas, si tú vas a una exposición internacional, allá te encuentras que normalmente los británicos pues coleccionan historia postal relacionada con Gran Bretaña, pero claro, Gran Bretaña y su historia, por lo tanto ya tenemos todas las colonias y por lo tanto ya tenemos una área geográfica inmensa. Muy bien. Y luego colecciones de un país que se puedan vender en otro. O sea, ¿hay algún coleccionista, o alguno, seguro que alguno hay, pero vamos, un conjunto de coleccionistas, yo que sé, alemán interesado en la historia postal española o cosas así? ¿O es algo más, o son más de nicho geográfico? No. Aquí sí que la internación es muy internacional, afortunadamente, porque hemos de pensar que, otra vez, que haya un coleccionista alemán que coleccione sellos de España, que los hay, porque veranea aquí o porque le interesa la historia de España, esto existe, pero cuando entramos en el tema de la historia postal, cualquier carta que vaya de Alemania a España ya está interesando, como mínimo, interesa a dos coleccionistas, el alemán y el español, porque también hay la historia postal de destinos. Ya no te digo si hay gente que hace tránsitos, es decir, el coleccionismo en este aspecto es muy internacional, y no, en este aspecto no hay discusión. Yo creo que, en cambio, si ahora yo estoy pensando en los libros, bueno, pues aquí sí que yo diría que la especie, pero bueno, también tenemos clientes que les interesan, pues yo sé, incunables, y hacen incunables pues de cualquier país, porque su colección es de incunables. Hay clientes que hacen medicina, y entonces les puede interesar, pues, es decir, yo creo que el coleccionismo, afortunadamente, tiene esta capacidad de satisfacer intereses de todo el mundo, ¿no? Otra cosa es que luego haya la inquietud, pero vale, y aquí, ¿cuál es el consejo que darías a alguien que quiere introducirse en el coleccionismo? Si puede ser de monedas, o coleccionismo en general. O sea, alguien que diga, o a un coleccionista que lleve más o menos poco tiempo, porque el que lleva mucho tiempo, ese ya no necesita consejos. Pero sí. ¿Tú qué consejos le darías? A ver, nosotros el consejo que siempre hemos dado, y esto ya viene de mi abuelo, el consejo que siempre hemos dado es que el coleccionista es muy sencillo, ha de coleccionar, ha de comprar, ha de conseguir, o a base de intercambios, lo que sea, aquello que le gusta, aquello que le interesa. El factor económico ha de ser un factor secundario, para no decir muy secundario. Es indudable que a medida que vaya avanzando y conociendo el mercado, verá lo que puede subir, lo que no puede subir, pero mi consejo es centrarse mucho en aquello que le interesa y le gusta. El tiempo, seguramente, si se convierte en un buen coleccionista, acabará comprando objetos raros que se revalorizarán. Pero no es eso lo que le ha de guiar. Lo que le ha de guiar es decir, a mí me interesa lo que decíamos antes, pues la moneda, yo qué sé, de una ceca especial en Sudamérica, pues vamos a por ella, concentrémonos en ella, y luego, pues como ha pasado, los que empezaron con este criterio hace muchos años ahora se están encontrando con gratificaciones. Pero puede no pasar, y lo importante es que el coleccionismo no sea una diversificación de la inversión, ha de ser un placer, ha de ser un hobby, una afición, y yo creo que este es el consejo que yo daría a alguien que empieza. Vale, y también de cómo pasar de la afición de padres a hijos, porque a ti te llegó de tus abuelos, o sea, incluso que aquí hay ¿cómo pasar esta afición? A ver, a mí me llegó la profesión. En el caso de los coleccionistas. Pero tú no se las has pasado a tus hijos. No la he sabido pasar. Y no la he sabido pasar posiblemente por lo que hemos apuntado antes, pero yo creo que todos más o menos estamos de acuerdo, y es que la juventud, en general, tus conocidos, mis hijas o sus amigos, no coleccionan, o coleccionan poco. Maticemos, coleccionan poco. Y eso hace que, claro, a diferencia de lo que te explicaba antes, de que en el año 80, yo cuando salí de la universidad vi que aquí había
había negocio, había movimiento, había mucha alegría. Claro, ahora ellos encuentran que el sector es un sector que en el caso de las monedas en este momento está álgido, pero posiblemente por esto haya más jóvenes trabajando en profesiones numismáticas y que estén continuando las firmas, y en cambio en filatelia no. Pero bueno, yo creo que lo que es más importante sobre esto no es tanto la profesión como el coleccionismo. Y aquí sí que yo estoy inquieto, lo he comentado antes, que la juventud hoy en día, si no está delante de la pantalla, no vive, y la pantalla, insisto, puede tener cosas buenas, pero desgraciadamente pues hay mucho entretenimiento virtual, porque yo pienso que llegará el momento en que la gente pensará que para qué se ha de desplazar a ver el original de la Mona Lisa, si la Mona Lisa lo puede ver en una pantalla. Aparte todo el fenómeno del turismo de masas, que este es otro tema, pero desde el punto de vista de interés cultural podemos llegar a ver un momento que la gente diga, bueno, ¿yo por qué he de comprar o he de conseguir un objeto, el que sea, si ya lo estoy viendo aquí? ¿Qué diferencia hay, ¿no? Bueno, esperemos que no se llegue a ese punto, pero... Eso es el concepto de aura que tenía Walter Benjamin. Correcto. Y que lo introdujo en el año 36. Sí. Pues este filósofo mira, es uno de los judíos que intentó llegar a Barcelona, lo que pasa es que el pobre hombre tuvo que suicidarse en Portbou. En Portbou se tuvo que suicidar y por cierto, aprovechando, seguro que tú has estado, yo recomiendo la visita a lo que es todo el monumento que tiene dedicado y la fundación que trabaja ya de Walter Benjamin, es muy interesante en Portbou. Pero en cualquier caso, sí, es un ejemplo de que alguien ya avanzó, ¿no? Se avanzó sobre este concepto de virtualidad que no sé a dónde nos llevará, pero en fin. Bueno, a ver, yo ahí también yo estoy bastante de acuerdo que una persona culta, o digamos con unos intereses personales marcados, de una forma u otra, siempre de manera natural se convierte en coleccionista. Por ejemplo, una persona que le guste el manga, yo del manga no tengo ni idea, a lo mejor de una burrada, pero, o sea, de su afición sea el manga, pero bueno, yo entiendo que esa persona pues adquirirá mangas de vez en cuando y estará un poquito atento, si ya es un aficionado, o sea, y su interés a lo mejor no es el coleccionismo, pero de manera natural pues va comprando un manga de no sé qué, luego aparece otro autor que le llama la atención y el autor ha sacado un nuevo libro, un nuevo cómic o lo que sea, lo va comprando, han pasado 10 años... Resulta que tiene 5 estanterías llenas de mangas. Sí. Entonces ya de manera natural, sin él tampoco buscarlo con per se, su propia cultura, su propio interés cultural le ha hecho un coleccionista de manga. Entonces yo ahí sí que lo veo. Y luego, efectivamente, como el coleccionismo va más allá de tener tu propia colección, sino también es el valorar de colección pública y museos. O sea que... Sí. Esto, bueno, y para nosotros la parte pública, como tú sabes, es importante en tanto en cuanto participan en nuestras subastas con los famosos derechos de tanteo y van alimentando nosotros, lo que te decía, cuando tuvimos el departamento por ejemplo, de cartelismo, de carteles, pues allá tuvimos una afluencia de museos y ahora se pueden ver muchos de los carteles que nosotros vendimos pues en el Reina Sofía o en el MENAC de aquí de Barcelona. Y bueno, ellos participan y por lo tanto, de alguna manera, demuestran, entre comillas, lo que decíamos antes, ¿no? Que el coleccionismo es cultura. ¿Y os sentís orgullosos cuando eso ocurre? Bueno, vamos a ver, aquí hemos de ser realistas. Nosotros, estamos gestionando negocios y por lo tanto lo que nos interesa es vender. Lo que ocurre es que nosotros preferimos siempre que el Estado intervenga en aquellas piezas o lotes en las cuales no hay coleccionistas interesados. Por muchas razones. Un interés propio, y es que un objeto que va a la administración normalmente ya no sale al mercado nunca más, o sea que en este aspecto hemos de ser realistas. Y luego otra porque nuestros coleccionistas, nuestros clientes, nuestros amigos, porque al final esto ya se convierte en una gran familia, se enfadan mucho. Se enfadan mucho porque, lógicamente... Es que jode mucho. Sí, se enfadan mucho porque, quiero decir, la ley, lógicamente... La hace el que compra y esto, pues bueno, cualquiera que pueda soñar con hacerse una ley para sí mismo y que le favorezcan las compras, pues es injusto para los demás. Pero vaya, dicho esto, es un actor dentro del mercado más que respetable y mientras estos museos pues estén bien cuidados y estos objetos estén a la vista de todo el mundo, pues claro que sí. Sí, yo en ese aspecto...
A ver, creo que la Administración Pública Española, los museos españoles, hace 20 años no tenían, yo creo que ni un solo cartel en sus fondos. Entonces han comprado carteles en los últimos, no sé, 5 o 10 años y en buena parte de ellos los han comprado en Soler y Jack. O sea, claramente, porque yo he visto subastas vuestras donde había toda una hilera de carteles comprados. Sí, particularmente el tema de la guerra civil, se interesaron mucho en ese momento. No solo la fotografía también sufrió esta evolución, lo que pasa es que la crisis del 2008, que afectó con grandes recortes a las administraciones, hizo que, desgraciadamente, tal vez necesariamente, pero desgraciadamente, afectara a departamentos o a ministerios de cultura. Y allá bajaron los presupuestos en picado y, bueno, con la consecuencia que ha tenido a nivel de mercado, de precios. Pero ves, esto un poco enlaza con lo que decíamos antes. Yo creo que aquí el coleccionista de carteles, libros o monedas ahora, porque ahora uno puede pensar, bueno, el mercado de monedas siempre seguirá subiendo, bueno, o no. Lo importante es que esté comprando aquello que le interesa, que le gusta, con lo cual disfruta. Y si el mercado sube, pues perfecto, ideal para todo el mundo, pero puede pasar que no sea así. Y entonces tampoco es cuestión de desesperarse, porque, insisto, cada coleccionista tiene su propio modus vivendi y ha de estar al margen de eso. Otra cosa es si hablamos entre profesionales, que aquí ya entonces es otro tema, obviamente es un tema empresarial y cada uno hace lo que puede. Claro, hay que siempre recordar que el coleccionismo es una afición. Entonces, como afición, lo principal es disfrutarlo, pues como cualquier otra afición. Sí, señor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por esa conversación. Gracias a ti, Adolfo. Muchas gracias por la oportunidad. Aprovechar para felicitarte por este blog que tienes, que es un gran blog numismático y, por lo que veo, de otros objetos de colección. Por lo tanto, bueno, también los tocamos de vez en cuando, sí, para tener una visión más global. Obviamente el foco es la numismática. Hay veces que tocamos así estos temas más de coleccionismo, y cuando tengo la suerte de poder entrevistar a alguien pues con una trayectoria tan dilatada, del que se puede aprender tanto, y a que también tengo que agradecer el apoyo que ha dado Soler y Jack a mi trabajo desde hace ya, pues no sé, un montón de años, no sé si como 10 años, una cosa así, que me iráis patrocinando. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Vale, Adolfo. Un saludo a todos y hasta pronto.